Imagina que vas a trabajar un día normal, un martes cualquiera. Te subes al carro, arrancas el motor, pones la música que siempre pones y manejas hacia el mismo lugar de siempre. Nada raro, nada fuera de lo común. Pero ese día específico, alguien ya decidió que tú vas a morir. Y lo más perturbador de todo esto es que esa persona te conocía. Esto no es ficción. Esto ocurrió el 28 de agosto del 2003 en un pueblo tranquilo de Pensilvania. Y el protagonista de esta historia se llama Brian Wells, un repartidor de pizzas de 46 años, que esa mañana salió a hacer una entrega y nunca volvió a casa. Era la 1 de la tarde, en el banco PNC de Erie, Pensilvania. Todo transcurrió con esa normalidad aburrida que tienen los bancos. Gente esperando en fila, silencio, aire acondicionado. Y entonces entró él, un hombre que caminaba raro, que apoyaba un bastón que nadie supo bien para qué era, que llevaba algo alrededor del cuello, algo que su camiseta cubría apenas. La gente lo miró. Claro que lo miró, pero nadie se alarmó. Quizás un collar médico, pensaron. Quizás algún aparato ortopédico. El hombre se formó en la fila, esperó tranquilo, como cualquier cliente, y cuando llegó al mostrador, sin decir una sola palabra, le entregó una nota a la cajera. El hombre levantó su camiseta, y lo que todos vieron debajo no era ningún collar médico, era un dispositivo metálico. Complejo, mecánico, atornillado alrededor de su cuello y su pecho, como si alguien lo hubiera construido específicamente para que no hubiera manera humana de quitárselo a tiempo. La cajera quería cooperar, quería hacer lo que pedían, pero 15 minutos no alcanzaban en ese tiempo. Solo pudieron reunir $8,700. El hombre agarró la bolsa y salió caminando, sin correr, sin gritar, sin escenas. Se subió a su carro y se fue. Y ahí es donde la historia se pone rara. 15 minutos después del robo, una patrulla de la policía encontró al sospechoso en el estacionamiento de McDonald's, a pocos metros del banco que acababa de atracar. El hombre estaba parado junto a su carro, quieto, como si estuviera esperando algo. Los oficiales lo tumbaron al suelo, le pusieron las esposas y el hombre desde el piso empezó a gritar. «Soy repartidor de pizzas, me llamo Brian Wells. Unos hombres me pusieron esto en el cuello. Por favor, quítenme esto, por favor». Los policías no sabían qué creer. ¿Era real la bomba? ¿Era parte del teatro? ¿Este hombre era víctima o criminal? Decidieron tomar distancia. Llamaron al escuadrón antibombas. Mientras tanto, Brian Wells seguía en el suelo, con las esposas puestas, suplicando. Y entonces dijo algo que heló la sangre a todos los presentes. Yo escuché cuando le metieron la llave. Escuché el temporizador activarse. Por favor, ayúdenme. Un oficial se acercó y con unas tijeras le cortó la camiseta. Lo que vieron debajo confirmó la peor versión de todo. Aquello era una bomba real, con cerraduras, con mecanismos trampa, con un temporizador que ya estaba corriendo. Brian preguntó si alguien había llamado a su jefe. No quería que Tony, el dueño de la pizzería, pensara que estaba holgazaneando. Eso es lo que más me detiene cada vez que leo este caso. Un hombre con una bomba en el cuello, rodeado de policías, a punto de morir, preocupado por no llegar tarde al trabajo. El escuadrón antibombas no llegó a tiempo. Las calles estaban cerradas, el tráfico era caótico y el pitido del collar se fue haciendo más frecuente, más intenso, más urgente, hasta que el mundo entero pareció detenerse por un segundo.
Y luego Brian Wells murió en ese estacionamiento a las 3:12 de la tarde con las esposas puestas, solo. Antes de seguir, necesito que conozcas a este hombre, porque Brian Wells no era nadie extraordinario. Y eso es exactamente lo que lo convirtió en el blanco perfecto. Nació en 1956 en Warren, Pensilvania, hijo de un veterano de guerra y una ama de casa. Creció tímido, reservado, sin demasiados amigos. Dejó la preparatoria antes de terminar. Trabajó como mecánico un tiempo. Hizo trabajos varios y a los 46 años trabajaba en la pizzería Mamma Mia, donde llevaba una década sin faltar ni un día. Solo faltó una vez, cuando se le murió uno de sus 3 gatos. Ese día no tuvo fuerzas ni para levantarse de la cama. Brian vivía solo, no tenía pareja ni hijos. Sus vecinos decían que era ingenuo, que era fácil de engañar, que era una buena persona. Y eso fue su condena. El FBI tomó el caso de inmediato, y lo primero que descubrieron fue esto. La bomba que mató a Brian Wells no era un artefacto improvisado, era una obra de ingeniería perturbadora. Tenía 4 cerraduras, solo 2 de ellas funcionaban de verdad. Había una cerradura de combinación de 3 dígitos. Tenía mecanismos trampa. Si intentabas forzarla, explotaba. Tenía componentes falsos para confundir a quien intentara desarmarla. Los expertos fueron directos. Desde el momento en que le pusieron ese collar a Brian, su muerte era inevitable. No importaba si robaba el banco o no. No importaba si seguía las instrucciones o no. No importaba si la policía llegaba a tiempo o no. Ya era hombre muerto. Dentro del caso de Brian encontraron más evidencia. El bastón que llevaba no era un bastón, era una escopeta modificada artesanalmente para parecerlo. Y encontraron las notas, instrucciones escritas a mano, detalladas, complejas, casi obsesivas. Lo llamaban el rey de la bomba. Lo decían que si obedecía, conseguirían las llaves, el código para liberarse. Le decían que un centinela lo vigilaría en todo el momento. Le decían que tenían que manejar más de 90 kilómetros por hora entre paradas. Las instrucciones llevaban distintos puntos de la ciudad. Una nota debajo de una roca en el McDonald's, un contenedor en un bosque cercano, una casa escondida junto a un letrero de carretera. Pero en cada punto llegaron demasiado tarde. Alguien ya había recogido las evidencias. Alguien que estaba viendo todo. Alguien que sabía exactamente lo que estaba pasando. Pasó casi un mes. El caso era famoso en todo el país. El FBI, la ATF, la policía local, todos buscando, y nada. Hasta que el 20 de septiembre de 2003, un hombre llamó a la policía desde Erie. Dijo que tenía un cadáver congelado en su casa. Sí, un cadáver congelado. Dijo que una amiga se lo había dejado y que cuando esa mujer le pidió que lo triturara con una máquina de madera, él entró en razón y llamó a la policía. El hombre se llamaba Bill Rosten, 59 años, soltero, sin hijos. Hablaba francés y hebreo. Era orgulloso de su inteligencia. Daba clases de carpintería en una secundaria y tenía una habilidad excepcional con la madera, el metal y la mecánica. ¿Les suena ese perfil? Los investigadores llegaron a su casa. Era un desastre. Herramientas por todos lados, chatarra acumulada, décadas de objetos sin tirar. En el sótano, el cadáver de un hombre llamado James Roden. Pero eso no fue lo que más impactó a los agentes. Lo que les detuvo en seco fue una nota en el escritorio de Wills, una especie de carta para la policía. Hasta en ese momento, nadie había conectado en este caso con Brian Wells. Nadie estaba hablando de eso.
y Bill Rothstein lo escribió solo. La mujer que le dejó el cadáver a Bill se llamaba Marjorie Dear Armstrong, y aquí es donde esta historia pasa de ser un thriller a ser algo que la mente humana difícilmente puede comprender. Marjorie era su exnovia de la década de los 60, pero nunca se separaron del todo. Siguieron viéndose, discutiendo, reconciliándose, robándose cosas. Esa clase de relación que parece maldita, pero nadie sabe cómo terminar. Cuando la arrestaron, los oficiales entraron a su casa y lo que encontraron dentro podría tener su propio video. Heces de perro en el piso y las alfombras, basura acumulada en cada rincón, y dentro de la casa, sin refrigeración adecuada, 200 kilos de mantequilla y 300 kilos de queso, todos en estado de descomposición. El oficial que la transportó en la patrulla dijo que tuvo que resistir las ganas de vomitar durante todo el trayecto. Marjorie llevaba sin bañarse semanas. Pero no se dejan engañar por esa imagen, porque Marjorie Dear Armstrong era una de las personas más inteligentes que el FBI había entrevistado en años. De joven era conocido por ser guapa e intelectualmente brillante. Tenía un conocimiento profundo de historia y leyes. Consiguió varios títulos universitarios, pero con el tiempo sus problemas mentales fueron tomando el control. Trastorno bipolar, paranoia, narcisismo. Una combinación que una persona inteligente puede convertirse en algo verdaderamente peligroso. La casa de Bill Rothstein estaba pegada a la torre de transmisión en la televisora, la misma torre que era la dirección de la última entrega de Pixar de Brian Wells. A unos metros de casa había una gasolinería Shell. En esa gasolinería había un teléfono público. Ese teléfono público fue desde donde se hizo la llamada para pedir las pizzas que fue a entregar Brian Wells. El FBI tenía su sospechoso, pero Bill Rothstein murió el 30 de julio del 2004 a los 60 años. Se fue sin declarar en el juicio y Marjorie no iba a hablar fácilmente, o eso creía ella, porque mientras estaba detenida, Marjorie no pudo callarse. Le habló a sus compañeras de celda, les contó detalles, alardeó, y 4 de esas compañeras eran informantes del FBI. La investigación fue abriendo capas. Apareció Floyd Strong Cotton, el compañero de cuarto de Bill Rothstein, que se había mudado justo después de que Bill llamara a la policía. Floyd confesó que ayudó a fabricar las cerraduras de la bomba. Dijo que no sabía que era real y a cambio de una inmunidad testificó. Después apareció Kenneth Barnes, un traficante de drogas, antiguo compañero de pesca de Marjorie, que lo delató su propio cuñado para reducir una condena por narcotráfico. Kenneth era listo, muy listo, medía cada palabra, pero tenía demasiado que perder, así que habló, y lo que dijo cambió todo. Según Kenneth, Marjorie necesitaba el dinero del robo para pagarle a un sicario. El objetivo, su propio padre. Marjorie estaba furiosa porque su padre donaba su dinero a la iglesia en lugar de dárselo a ella y quería heredar lo que quedaba. Kenneth también reveló cómo Brian Wells entró en la historia. Dijo que él conocía a Brian, que Brian tenía una relación con una mujer adicta al crack, que él le vendía la droga a esa mujer y que esa mujer le pagaba a Brian de otras formas, que Brian cayó en deudas con otros traficantes y necesitaba el dinero urgente. Y el día del robo, según Kenneth, Brian llegó a entregar las pizzas a la torre de transmisión. Estaban ahí Bill, Floyd, Marjorie y el propio Kenneth. Brian presentó que algo estaba mal y quiso irse. Lo golpearon, le pusieron el collar y le dijeron que si la policía preguntaba, que culpara a unos hombres de negro. Y esa es la versión oficial, pero yo tengo mis dudas. En 2008, Kenneth Barnes se declaró culpable de conspiración, 45 años de prisión. En 2011, Marjorie Dear Armstrong
fue declarada culpable de robo a mano armada, conspiración y uso de artefacto explosivo en un crimen violento. Cadena perpetua en una prisión federal. El 14 de abril de 2018, Marjorie murió de cáncer de mama en prisión. Tenía 68 años. Kenneth Marnes murió en 2019 por diabetes. Tenía 65 años. Roy Strongton, el único que sigue vivo de todos los involucrados, fue liberado después de cooperar con las autoridades. Hoy anda libre. Y Brian Wells está enterrado en Erie, Pensilvania, con una acusación de cómplice en su expediente. Una acusación que probablemente nunca pueda refutarse del todo, porque el único que sabía la verdad completa murió en un estacionamiento de McDonald's a las 3:12 de la tarde. Hay algo en este caso que no me deja dormir bien. No es la bomba, no es el robo, es la imagen de Brian Wells en el suelo, esposado, mirando a los policías y pidiéndoles que llamaran a su jefe para que no pensara que estaba perdiendo el tiempo. Porque en el momento más aterrador de su vida, Brian Wells estaba pensando en no fallarle a alguien más. Si eso es un criminal, entonces no sé qué palabras le quedan a los demás. En esta historia, vimos que a veces la FBI no puede resolver 100% los casos y que la combinación de los problemas mentales y la inteligencia son un arma muy peligrosa. Lo impactante que me hizo este caso al momento de verlo e investigarlo es por cumplir órdenes de su trabajo de Brian. Es que eso fue donde lo llevó a la pena de muerte. Los criminales en este caso no querían dejar cabos sueltos, porque como hemos escuchado, Brian ya era hombre muerto al momento de ponerle y activarle la bomba. Para terminar, quiero pedirte que por favor te cuides, que siempre estés atento a las situaciones, que te cuestiones si eso está bien o mal. Yo soy Dailin, la hija de Ren, y nos vemos en otro caso. Gracias por ver. Chao.